Así es, les saludamos nuevamente. Continuamos con nuestro noveno encuentro de responsables y vigías del patrimonio cultural. Estamos en el marco del Festival de Arte y Cultura Saquezasipa, celebrando la cultura y en este caso, esta cita es aquí en Funza, celebrando el patrimonio cultural. 4 y 5 de septiembre, aquí es la cita. Agradecemos a todas las personas que han llegado, que han acudido a este llamado, a este encuentro por parte del área de patrimonio cultural de Funza. Agradecer a todos los municipios que nos acompañan en este espacio: el municipio de Apulo, Cachipay, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Guaduas, La Calera, La Mesa, Mosquera, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, Sesquilé, Suacha, Suezca, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Zipacón, Zipaquirá. ¿Quién más está por ahí? Agua de Dios, Albán, Anapoima, Madrid. Para todos ustedes, fuerte el aplauso. Continuamos con estas jornadas. De esta manera, continuamos con este espacio, contarles que son 2 días de cita, son 2 días de sentarnos, de encontrarnos, hablar de patrimonio cultural y qué sería de un buen encuentro, de una buena visita que ustedes hacen aquí a Funza, a la Perla de la Sabana, sin una buena charla, y eso es lo que va a pasar en las jornadas a continuación, en los eventos y en las intervenciones que vamos a tener. Contarles que tenemos mucho por hablar, tenemos bastantes intervenciones, así que trataremos de manejar el tiempo de la mejor manera y sobre todo invitarlos a dejarse maravillar por el patrimonio cultural, por los amasijos, por las tradiciones, por la historia y todo lo que tienen por contar. En este caso, la palabra es de los municipios y este encuentro es para ustedes. Continuamos con las intervenciones que vamos a tener en esta jornada de la mañana y nos vamos con el municipio de Cajicá, en este caso. Así que con ustedes voy a presentarles a nuestros ponentes y a nuestros conferencistas a continuación, no sin antes darles una recomendación general para todos, además del buen uso y espacio de nuestro auditorio del Biblioparque Marqués de San Jorge. También contarles a todos nuestros conferencistas, a todos nuestros ponentes, que vamos a tener a partir de este momento un tiempo de 20 minutos para todas las conferencias, intervenciones, charlas. Vamos a tener un tiempo de 20 minutos y faltando 5 minutos les estaremos informando a través de la pantalla que ustedes tienen aquí justo enfrente de la tarima para que puedan ir finalizando esta intervención y así hacemos el manejo del tiempo de la mejor manera. Por supuesto, ¿qué sería de un buen encuentro sin una buena charla? Así que tendremos espacio para las preguntas. Iniciamos de esta manera entonces con nuestra conferencia Ciclopaseo Patrimonial de Cajicá, Patrimonio sobre Ruedas, Narrativas Vivas y Comunidad en Movimiento, a cargo de María Paula Garzón Buitrago, Liliana Castillo Neira, Samuel Orlando Rodríguez Galindo. Son vigías del Patrimonio Cultural de Cajicá. María Paula Garzón Buitrago, vigía del Patrimonio, profesional en lenguas modernas y gestión cultural, con amplia trayectoria en procesos comunitarios y culturales en el municipio. Es docente universitaria y actualmente cursa una maestría en educación. Su trabajo articula la mediación cultural, la formación académica y el fortalecimiento de la identidad territorial desde un enfoque participativo. Liliana Castillo Neira, vigía del patrimonio cultural, historiadora y magíster en humanidades digitales, consultora senior de diseño estratégico con experiencia en proyectos para Bancolombia, Mercado Libre, Expedia y Volvo Group. Miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores, ha trabajado en la intersección entre las humanidades, las ciencias sociales y las tecnologías emergentes, promoviendo el diálogo entre la memoria, territorio e innovación. Por su parte, Samuel Orlando Rodríguez Galindo, vigía del patrimonio, administrador de empresas y guía profesional de turismo, cuenta con estudios y gran experiencia en el diseño de productos, paquetes y recorridos turísticos, enfocando su labor en la puesta en el valor del patrimonio local a través de experiencias significativas para residentes y visitantes. Su mirada integra desarrollo turístico y apropiación cultural sostenible. El Ciclopaseo Patrimonial de Cajicá es una experiencia de formación y divulgación del patrimonio
patrimonio cultural inmaterial, concebida desde la iniciativa de los vigías del patrimonio de Cajicá, con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y su Secretaría de Patrimonio, quienes desde 2021 han fortalecido acciones comunitarias de apropiación, educación patrimonial y memoria viva. Maestro, qué gusto tenerlos a ustedes acá, maestros. Adelante, les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Recordarles a todos nuestros expositores, a todos nuestros conferencistas, el uso de tiempo son 20 minutos. La idea es que podamos estar en este espacio para que también las personas que están conectadas a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá puedan vivir esta experiencia, puedan vivir este encuentro de responsables y vigías del patrimonio cultural, y de esta manera empezamos. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta introducción al equipo organizador y todos los que están acá presentes acompañándonos en este espacio. Bueno, pues digamos, esta es la presentación de un equipo que es bastante diverso. Somos un grupo que viene y va, somos un grupo que está conformado por personas también muy jóvenes, que ya también tienen una madurez y una trayectoria grande en la vida. Y hoy nos acompaña, en vez de María Paula, quien tuvo un tema laboral, pues también nos acompaña una de nuestras vigías más jóvenes, si no es la más joven de este grupo, Ivana Cortés, quien es estudiante de gastronomía y de hecho está muy interesada en temas en cocinas ancestrales, entonces es bueno comentar. Como les estábamos comentando y como es el título de esta charla y de esta experiencia, que al final les vamos a hacer una invitación bien especial. Esta experiencia es una experiencia que busca llevar el patrimonio en movimiento. Y qué mejor movimiento y qué mejor medio de transporte que nos representa como cundinamarqueses, como cajiqueños específicamente, que la bicicleta. Entonces, por esto este tema de patrimonio sobre ruedas y narrativas vivas, porque qué mejor que vivificar y revivir las narrativas también de nuestro municipio, no solamente las que tenemos en archivos, las que nos han ido contando como historia oral, sino también las nuevas narrativas en las que han estado llegando también los nuevos habitantes de Cajicá, porque eso lo tenemos que tener en cuenta, que ha llegado muchas personas pues de las zonas urbanas, de Bogotá, y se han ido incorporando a esta narrativa de patrimonio cajiqueño. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es la idea de este ciclopaseo? Pues es una experiencia de formación y divulgación, y estas dos palabras son clave. Porque más allá de un paseo, de algo que sea divertido, que algo que nos permita compartir con la familia, entre generaciones, también es un espacio para divulgar y formar a través de ese recorrido, de esa ruta turística, cultural y patrimonial. Entonces, esto es concebido desde la iniciativa de los vigías del patrimonio, que no llevamos mucho tiempo conformados, somos relativamente nuevos, pero hemos estado en este tipo de iniciativas muy activos, y también pues con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo con su coordinación de patrimonio. ¿Esto qué nos ha ayudado? ¿Qué estamos pensando que este tipo de iniciativas nos ayuden con la comunidad? Pues a fortalecer acciones comunitarias de apropiación, de educación y obviamente de memoria viva, porque normalmente, y yo creo que es algo a lo que todos nos enfrentamos en algún momento, que las personas piensan que la cultura, que el patrimonio es algo que no tiene acción, que está muy asociado a los archivos, que está muy asociado a algo rígido, y precisamente nosotros queremos ir en contravía pues de esa idea. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. ¿Cuáles son esos cimientos que tenemos entonces para este recorrido, que ya mi compañero Samuel les va a comentar cómo fueron estas estaciones, estas etapas? Porque como cualquier recorrido en bicicleta, ya llámese el Giro de Italia, la Vuelta de Francia, pues tiene etapas, y nosotros también tenemos unas etapas, no solamente de recorrido, sino también temáticas. Entonces, durante este trayecto que hacemos los vigías y que nos acompañan niños, adultos mayores, otras personas que se unan de las veredas, de diferentes barrios, porque la idea también es esa, que nos descentralicemos, y nos descentralicemos en movimiento a través de la bicicleta.
Y tenemos unas temáticas muy específicas, como por ejemplo la gastronomía local y la cocina patrimonial, algo supremamente que nos representa en Cajicá y que también acá tenemos una representante que vino a acompañarnos, desde la tejeduría y los oficios artesanales, que eso es supremamente importante y que es una de las cosas más representativas del municipio. Y también tenemos una estación como de prácticas festivas y saberes ancestrales, porque eso lo estamos viendo a través de la oralidad, pero también hemos incorporado elementos de archivos fotográficos, archivos sonoros, y este recorrido, que ya les vamos a mostrar esas etapas que les comentamos, culmina en un espacio que es muy importante para Cajicá, que es Montepincio. Y Montepincio pues es un espacio que está cargado de mucho simbolismo, que inicialmente, si uno solo lo ve a primera vista, parecería una ruina de algo, un vestigio de algo, y muchas personas no saben qué es ese algo, y también eso es lo que queremos fomentar durante este paseo, qué hay detrás de esos vestigios de la memoria que están ahí en nuestro espacio. Con ese bicipaseo lo que hacemos es traerlos a la vida. Y pues obviamente es vinculado también a la espiritualidad, a la ancestralidad y la relación que se ha ido perdiendo entre los cajiqueños y su territorio. Si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. A la siguiente. Bueno, si quieren podemos seguir con la siguiente diapositiva. Ofrecemos disculpas, pero hay una falla técnica, parece que la presentación no es la que corresponde a la exposición. No sé si de pronto en el máster nos podrían colaborar probando nuevamente el link de Canva. No, ya lo liberamos. Si quisieras probar nuevamente. Entonces, por favor, regálanos un minuto porque está restringido. Vale, gracias. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias y bueno, básicamente esta es la primera edición, se dio en el 2023 y como les comentamos, pues esta es una parte de Montepincio, ese espacio, esa estación que está vinculada a esa ancestralidad que les comentamos, esa es la puerta y acá obviamente está la bicicleta de nuestros participantes. Tenemos participantes, como les comenté, niños, jóvenes, adultos mayores, pero también algo muy importante es que se unieron líderes de diferentes sectores, inclusive también del turismo, de las diferentes veredas, de barrios distintos, y pues obviamente eso nos ayudó también a integrar pues esa población tan diversa que tenemos en el municipio, y eso es algo que también estamos buscando dentro de Vigías del Patrimonio. Entonces ahora sí, como les anticipé, pues vamos a ver esas estaciones y cuál es el sentido patrimonial detrás de estas estaciones, porque están construidos bajo una lógica patrimonial donde van a haber distintos espacios, pero distintos espacios no solamente por hacer un recorrido turístico, sino porque hay un sentido y hay una construcción patrimonial, cultural e histórica detrás de cada uno de estos espacios. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañero Samuel, quien va a dar esta explicación de estas estaciones. Hola gente, o como dirían los ancestros, Isua Muisca. Siguiente, por favor. No, creo que volvieron a cambiar la presentación. O tal vez es la siguiente. Sí, gracias. Ahora sí, ahí arranca. Bueno, nosotros escogimos esta como la primera imagen porque a pesar de que el recorrido no parte de la estación del tren en Cajicá, sí fue el punto de encuentro, y es también para anunciar
que la estación de Cajicá ha sido recientemente restaurada. Es el sitio donde se encuentra nuestro punto de información turística del municipio y además funge como sede del área de patrimonio. Siguiente, por favor. El recorrido en sí comenzó en el Parque Luis Carlos Galán. En la imagen podemos ver un contraste entre el rojo y el azul que no es al azar. Resulta que ese parque fue construido durante el primer gobierno de elección popular de alcaldes, un gobierno conservador del doctor Enrique Cabellier, que decía que el único cachiporro que merecía su admiración era Luis Carlos Galán Sarmiento. De manera que cuando fue asesinado, él decidió atribuir o asignarle al parque, que inicialmente tenía una temática muisca, el nombre de Luis Carlos Galán. Siguiente, por favor. De ahí partimos a la mitad del recorrido, un punto que dentro del municipio lo referenciamos como Quebrada del Campo, es el nombre de la vereda. En este espacio existió una escuelita, ya no está ahí, fue demolida por decisiones administrativas, pero nos pareció interesante recuperar el espacio como tal y el nombre en la memoria de los cajiqueños y de quienes nos visiten, porque el patrimonio incluye unas dinámicas que a veces van en contravía, infortunadamente, de las decisiones administrativas, como en el caso de la escuela, y queríamos visibilizar esa situación para poder a futuro evitarlas. Siguiente, por favor. Aquí se estaba todavía en el predio de Quebrada del Campo, estábamos realizando un taller. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá desarrolló hace un par de años una maleta didáctica con una serie de experiencias que permiten la socialización con la comunidad de diferentes experiencias patrimoniales. Una de ellas es la cocina. Hay un taller de cocina tradicional que está, por supuesto, enfocada en el tamal de calabaza, que es característico de la gastronomía, no solamente de Cajicá, sino de la Sabana. Siguiente, por favor. Por eso hacemos referencia a porque en algún momento, hace unos 10, 15 años, prácticamente de los 116 municipios de Cundinamarca, y a pesar de que en más del 50% de ellos, en algún momento el tamal de calabaza fue un plato de consumo regular, casi que diario, había desaparecido al punto que solo había una industria muy incipiente, por supuesto, pero desarrollada en Cajicá y otros 2 municipios, es decir, 3 de 116. En este momento ya se ha recuperado al punto que el año antepasado, cuando estábamos nosotros realizando este bicipaseo, la Universidad Javeriana, en una alianza con el IDECUT, estaba trabajando temas de identidad patrimonial, y ya el tamal de calabaza volvió a figurar en la lista de los 10 elementos de cultura inmaterial que más podían ser representativos del departamento. Eso en un tránsito de 15 años, lo que quiere decir que este tipo de acciones de patrimonio, especialmente cuando están relacionadas con el turismo, pues han dado sus frutos. Que es una tarea ardua, sí, que es una tarea larga y que no cesa con que hayamos logrado estos resultados, también estamos de acuerdo, pero es algo que nos motiva y nos incentiva a pensar en que si podemos buscar un para qué del patrimonio, ha de ser el turismo, porque es lo que tenemos para mostrar. Siguiente, por favor. Esta la quisimos poner porque a pesar de que los procesos han sido lentos, como les decía, para este bicipaseo contamos con el apoyo no solamente del instituto, sino de la administración en pleno. Por eso teníamos el acompañamiento de los bomberos oficiales del municipio y de otras dependencias de la administración pública que quisieron apoyar nuestra iniciativa de rescatar, o como dice el título, de poner el patrimonio sobre ruedas. Siguiente, por favor. Esta es la segunda parada, ¿no? El bicipaseo. Siguiente, por favor. El bicipaseo tiene una salida, una parada intermedia y la finalización en Montepincio.
algunas de las reflexiones que hicimos al respecto del recorrido. Siguiente, por favor. Y ya en el punto culmen de nuestra actividad, aquí vemos el grupo de personas que estuvieron participando, que como ya lo ha notado Liliana, fue bastante diverso y eso nos motivó. Tenemos una fanpage en Facebook que ha venido creciendo, y los invitamos a buscar Patrimonio Cultural y Natural de Cajicá. Y siguiente, por favor. Empezamos la actividad con una breve descripción de lo que íbamos a hacer, pero había también una sorpresa. Ya ustedes se pierden la sorpresa al ver la presentación, pero lo importante es que en algún momento nos puedan acompañar. Siguiente, por favor. Aquí estamos haciendo un ejercicio de sensibilización. Entonces, la práctica como tal comenzó con poner a los participantes en fila india y vendarles los ojos. Por una parte, ponerlos en el zapato del otro, de aquel que tiene una limitación o algún tipo de discapacidad, y otro porque queríamos que se llevaran la sorpresa de sentir el espacio y de sentir el patrimonio antes de verlo o escucharlo. Siguiente, por favor. Es, por lo tanto, una actividad para disfrutar a ojo cerrado, pues porque no estás viendo cuando entras, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí ya en el sitio es una de las pequeñas apuestas que se han conseguido, y es que ya el sitio cuenta con una señalética. Aquí en este aviso encontramos un poco de la información respecto al sitio, para conocer qué es lo que hay detrás de ese algo al que hacía referencia Liliana hace un momento. Siguiente, por favor. Y dentro del predio, Montepincio fue una hacienda, es del periodo colonial tardío, en donde se asentó parte de la población de europeos que entraron a habitar el territorio al que hoy denominamos Cajicá, que para los ancestros era Busungote o Busungotá, que tiene mucha más lógica, dado que el vocablo se puede interpretar como el sitio o el lugar de las cañas, y los ancestros en realidad no estaban ubicados en la planicie que hay en la cumbre de esta colina, sino en el cerro, en el monte que hay enfrente, en el costado occidental del municipio de Cajicá, era donde ellos habitaban. Este era un punto estratégico porque se tiene entendido por fuentes históricas que era el sitio de comercialización de bienes que había en la época de los ancestros. Ellos en ese punto, que ahora debe ser de unos 150, 200 años más o menos para acá, se viene conociendo como Montepincio, era el sitio donde los habitantes del territorio de Busungotá, el pueblo Cunjiquioncha, intercambiaban las mantas y los tejidos por la sal que venía de Zipaquirá, bajando de norte a sur, y por los productos que llevaban de sur a norte, de Funza, Mosquera, estos territorios de Sabana Occidente. Siguiente, por favor. Pues la diapositiva lo dice todo. Ahí. Continuamos con la experiencia. Como les decía, en este momento los participantes tenían sus ojos vendados y debían, entre comillas, adivinar qué era lo que estaban palpando, qué era lo que estaban escuchando, qué era lo que estaban oliendo. Aquí se hicieron ejercicios relacionados con la cocina tradicional, entonces se les dieron granos entre totumas y vasijas de barro, para que identificaran si se trataba de un grano como la lenteja o si estábamos hablando de un maíz, por ejemplo. A uno puede parecerle, y más para los asistentes que estamos en el entorno patrimonial, pues es que cómo no identifica uno lo uno de lo otro, pero pues hay mucha gente que, como decía quien nos precedió con el tema de la gastronomía, pues hay diversas ideas que están en la cabeza de la gente, como que las Pringles son papas.
Entonces, les dimos la oportunidad de reconocer eso, igual el barro por la alfarería y por supuesto la lana de oveja, y les permitimos hacer unos ejercicios para la elaboración de una urdimbre muy básica, ¿no? Una urdimbre muy básica de lo que pueden ser los tejidos que desde la época precolombina, como les cuento, han venido identificando a la gente de Cajicá. Siguiente, por favor. Más imágenes de la experiencia que vivimos ese día. Siguiente, por favor. Y pues el agradecimiento. Espero que les haya por lo menos despertado en algo el interés, nuestra intervención. Siguiente, por favor. El mensaje que vengo trayendo, yo soy guía y vigía, porque me formé primero como guía precisamente porque soy cajiqueño, me siento más cajiqueño que Montepincio, de hecho, y pienso que el para qué del patrimonio, como les decía, es el turismo, de ahí que mi mensaje es más patrimonio, más cultura, igual turismo. El turismo es un dinamizador no solamente de la economía, sino de una serie de procesos sociales y también ambientales al que muy vale la pena apostarle, porque si hay algo que se puede reconocer en este momento es que Colombia sí es el país de la belleza, pero los primeros que tenemos que creernos el cuento somos nosotros. Muchas gracias, los dejo con Ivana, que tiene una invitación para ustedes. Bueno, muchísimas gracias por estar tan atentos a nuestra intervención. De verdad que esta es una actividad, gracias, que se realiza con mucho esfuerzo y pues se necesita tener mucha dedicación para llegar a lograrla. Y bueno, como saben, este mes es el mes del patrimonio y por parte de los vigías de patrimonio en conjunto con el área de patrimonio del municipio se va a llevar a cabo la segunda edición de este bicipaseo, este bicirecorrido, que va a culminar también en Montepincio, pero va a tener una dinámica súper diferente. Entonces la invitación es para este sábado a las 10 de la mañana, por si quieren ir. Va a estar súper chévere, súper interesante y las dinámicas van a ser mucho más diferentes y mucho más entretenidas que la vez pasada. Muchísimas gracias por su atención y eso ha sido todo desde el municipio de Cajicá. Así es, estamos en el mes del patrimonio, estamos celebrando el discurso del patrimonio cultural y este encuentro que hoy la cita es en Funza y que ha traído a varios gestores. Así que de esta manera agradecemos la participación, maestros, para que me acompañen aquí al lado. Por favor, María Paula Garzón Buitrago, Liliana Castillo Neira, Samuel Orlando Rodríguez Galindo. Les hacemos entrega, les cuento que también he subido a la tarima con unos obsequios que les hacemos entrega también en nombre del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural que apoya este encuentro, que apoya esta edición y que precisamente nos deja con documentos pertinentes y necesarios para la gestión del patrimonio cultural. De hecho, aquí tengo uno de esos títulos, Historia del Patrimonio en Colombia, así que para ustedes hacemos entrega también de estos documentos. Fuerte el aplauso nuevamente para ellos por su participación. Continuamos y me atrevo a tomar una de las expresiones que hace un momento entre tintos, aromáticas, aromas, saberes, que precisamente nos compete de eso hablar el día de hoy, y es lo que decían algunos de ustedes conversando, la emoción de encontrarnos en este espacio, la emoción de esta cita que nos propone Funza y su área de patrimonio cultural, y de esta manera continuamos porque lo que vamos a conversar tiene que ver con patrimonio cultural y en este caso también una relación con el patrimonio natural. De esta manera nos vamos preparando para nuestra siguiente charla, que va a ser orfebres y abejas nativas entre el patrimonio material, inmaterial y natural, a cargo de Miguel Correa, de Vigías del Patrimonio de Cota, Vipaco. Recibámoslo, maestro, con un fuerte aplauso. De esta manera les cuento
que Miguel Carrera es antropólogo con magíster en estudios culturales latinoamericanos, coordinador del Grupo de Vigías del Patrimonio de Cota, VIPACO, coordinador del área de patrimonio de la Secretaría de Cultura de Juventudes de Cota, Cundinamarca. Al municipio de Cota agradecer la participación en este espacio. Recuerden que todas estas intervenciones tendrán un tiempo de 20 minutos. En la medida que tengamos tiempo, iremos conversando con ustedes, así que sigan alistando también las preguntas, que tendremos el tiempo pertinente para conversar, en este caso también con Miguel Carrera. Nuevamente, recibámoslo con un fuerte aplauso. Maestro, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias al municipio de Funza por esta invitación y por este espacio que tenemos hoy hablando sobre patrimonio, todas las diferentes manifestaciones del patrimonio y en este caso la relación que vamos a tener con el patrimonio natural. Algo que ha venido cogiendo mucha fuerza y que sabemos que ahorita que mencionaba Samuel en el país, pues con toda esta biodiversidad, con toda esta belleza, pues es muy importante resaltar. Esta presentación la he llamado Orfebres y abejas nativas entre el patrimonio inmaterial y natural. Siguiente, por favor. Sabemos que dentro de toda la sabana, dentro de Cundinamarca, tenemos diversas manifestaciones, por ejemplo, del arte rupestre, de todos estos saberes, de todos estos conocimientos que tenían nuestras comunidades precolombinas. Y justo en esta presentación pues quiero hablar de algo muy interesante y algo muy puntual, porque además de ser pues antropólogo y estar a cargo del equipo de patrimonio de la Secretaría de Cultura y Juventudes del municipio de Cota, también soy apicultor y pues digamos que todo este mundo de la apicultura me ha llevado a indagar sobre ciertas cosas que en el mundo precolombino van a ser muy interesantes. Entonces, esas manifestaciones que tenemos de esas comunidades precolombinas, pues también va a tener algo muy importante que si bien se manifiesta en la cerámica, también lo vamos a ver en las piezas de oro que podemos en muchos casos ver en los museos, en el Museo del Oro que tenemos en Bogotá. Siguiente, por favor. Para hablar de ese patrimonio natural y de toda esa relación que han tenido las comunidades con el territorio y con lo que habita dentro del territorio, más en un país mega diverso como es Colombia, pues podríamos hablar, por ejemplo, del caso de los colibrís, ¿cierto? Muy diferentes a los picaflores y todas las manifestaciones que hay en relación de ellos, los mitos, las pinturas, las explicaciones de su existencia. Podría uno hablar de los murciélagos, ¿cierto? De la fecundidad del hombre murciélago en las comunidades taironas y todo lo que eso ha conllevado a nivel de, por ejemplo, esas figuras que tenemos acá, esa primera aproximación de la orfebrería. Dentro de todo eso, siguiente, vamos a tener un elemento muy importante y que ha sido muy hablado en los últimos años y son las abejas. Pero cuando pensamos muchas veces en las abejas nos referimos o tenemos la imagen mental de este insecto que es negro, amarillo, que pica en muchos casos, que sí, que poliniza, que tiene una serie, ¿no? Que a veces hablamos de la abeja maya, pero pues ahí nos estamos refiriendo a una especie. En el mundo hay aproximadamente 20.000, 22.000 especies de abejas. En este caso estamos hablando de una sola, que es la Apis mellifera. De Apis mellifera mencionamos que existe el apicultor, el apiario, ¿cierto? Pero desconoce otras abejas que existen en el territorio. De estas Apis mellifera, si uno hace un recuento en la historia, por ejemplo, siguiente, vamos a ver que hay muchos elementos. Siguiente diapositiva, por favor. Que hay muchas representaciones, como la que tenemos en el lado izquierdo, ¿cierto? De, por ejemplo, recursos de imágenes de personajes griegos, mitos y demás, pero, como les mencionaba, van a haber otras abejas que en el caso de la diapositiva o la imagen de la derecha se relaciona con especies nativas de América. Esas especies de acá pues han sido muy conocidas y ampliamente trabajadas por comunidades precolombinas y por algunas comunidades campesinas que lastimosamente en ese proceso de trabajar con Apis mellifera se ha desconocido de estas otras abejas. Siguiente. Esa imagen que veíamos, por ejemplo, de la diapositiva anterior, era de unos códices mayas, ¿cierto?, que están en el Museo de las Américas de Madrid, pero para ir aproximando este tema de estas otras abejas, una de ellas que seguramente en sus municipios o de pronto se han viajado o conocen del tema que han escuchado es la abeja angelita. Pero cierto que la tenemos aquí más o menos hacia el centro de la imagen.
o al lado izquierdo de la parte superior. Pero hay muchas otras, ¿cierto? Como les decía, en Colombia hay aproximadamente entre 600 y 1000 especies y las comunidades precolombinas ya conocían de estas abejas, ¿no? Que digamos en todo el territorio son muy amplias y tienen una gran diversidad y manifestación de nombres, ¿cierto? Algunas de ellas, como les decía, angelitas, señoritas, virginitas, algunas otras les llaman bocas de sapo, cargabarro. Eso también es un patrimonio lingüístico que va a haber en relación a esas manifestaciones naturales que vamos a tener en el territorio. Siguiente. Otras abejas que vamos a tener, ¿cierto? Que existen, algunas de antenas largas, otras más oscuras. Esta, por ejemplo, que está en el medio, la suelen llamar rabo de suegra o cola de buey, ¿sí? En algunos territorios. Y también, digamos, de todas ellas va a haber un trabajo muy interesante en la recolección de miel y algo que veremos más adelante. Siguiente. Los códices que les mencionaba, esto más que todos sabemos que todo su proceso de colonización y de los pergaminos y códices que se perdieron, pues se conservó algo de esto, que son los trabajos de meliponicultura, ¿cierto? Yo mencionaba ahorita la apicultura, pues el caso de estas abejas se conoce como meliponicultura y muchas de estas comunidades de Mesoamérica donde todavía se conservan estas tradiciones, pues mantienen un trabajo muy artesanal de cómo extraer la miel y la cera de estas abejas. Siguiente. Este, por ejemplo, es un trabajo que hicieron los jesuitas de entender cómo comunidades en Argentina, comunidades indígenas en Argentina, pues recogían, cosechaban esas mieles, esa cera o trabajaban con esas abejas. Entonces también pertenece a esas manifestaciones que quedaron conservadas en esas crónicas de esas comunidades de cómo manejaban esas abejas. Siguiente. En el contexto ya más de Cundinamarca tenemos este mito que habla de amigas de las flores y portadoras de ambrosía, ¿cierto? Que es de Lilia Montaña de Silva Celis, que hace todo un trabajo que se llama Mitos del Lago de Tota y uno de sus mitos habla de la importancia de estas abejas y cómo ellas pues cumplen un rol importante en relación a este territorio. Siguiente. Entonces, ¿por qué este tema termina siendo importante y cómo se entrelaza con esas comunidades ya mucho más cercanas acá en el territorio en el que estamos en este momento? Como veíamos en la primera presentación, cuando llegan los españoles, cuando empieza todo este proceso de conquista, pues se empiezan a transformar, a aparecer y a entremezclarse muchos elementos culturales, muchos sincretismos, los cuales van a llevar a que pues hay algunas cosas que aparezcan, que surjan, que se modifiquen, y algo de eso es que esa abeja que yo les mostraba, esa Apis mellifera, realmente llega hacia 1764 tenemos en esta imagen. ¿Por qué? Porque algunos recordarán ese billete, de pronto lo han visto, esa fue de las primeras misas que se oficiaron en esos procesos de evangelización en la Nueva Granada y en todo el continente. Y, por ejemplo, en ese caso, un elemento especial en las misas van a ser las velas. Y para la producción de velas, pues va a ser clave la cera. Y la cera, eventualmente, por la pureza que se necesitaba como un elemento que acompañaba al fuego, pues iba a ser importante esas abejas Apis mellifera de las cuales se iba a obtener esa cera. ¿Qué pasa en ese proceso? Pues que eventualmente siendo un país del trópico, siendo una abeja que almacena, pues va a tener muchas posibilidades de producción, de ahí que se hable mucho de su miel y demás. Pero eventualmente esa aparición, esa llegada de esas abejas va a ser por un tema de ese proceso de evangelización con la cera perdida. ¿Qué pasaba? Siguiente, ¿qué pasaba con esas abejas nativas que ya conocían las comunidades precolombinas acá? Era la forma en que, siguiente por favor, ellos realizaban sus piezas de orfebrería. Hay una técnica que se conoce como la cera perdida. Esa cera perdida es básicamente coger la cera y empezar a hacer una figura, ¿cierto? Y esa figura después se envolvía en greda. Esa greda se ponía al fuego, la cera a 60 grados se derrite y lo que va a generar es un molde. Entonces la greda se va a convertir en dura y ya después cuando yo tenga el oro o la tumbaga, ¿cierto? Fundida, el metal fundido, pues en ese molde voy a verter, ¿cierto? Este material que voy a tener, que después lo voy a quebrar y va a salir esa pieza de orfebrería. Entonces digamos que es una de las maneras en que se conocía cómo las comunidades precolombinas, cuando pensamos por ejemplo en la balsa de oro del cacique Guatavita, es una pieza que se hizo en una sola pieza, valga la redundancia, y se fundió como tal, como solo una. Entonces digamos que eso lo que llegó fue a que estas comunidades ya conocían de estas abejas. ¿Y por qué nosotros no las vemos por ahí? Porque son abejas, ¿cierto?, que las vamos a encontrar por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces empieza un tema muy interesante y es que
había un intercambio, y un intercambio que, como sabemos, la comunidad muisca que trabajaba, que eran muy buenos orfebres, ¿cierto? Acá podemos ver cómo se hacía esta técnica que les menciono, ¿cierto? Un negativo que se hacía en un molde, cómo se vertía la tumbaga, que era la aleación entre oro y cobre, o directamente el oro, y cómo después en ese molde se iba pues a verter todo ese oro. Siguiente. En algunas de las crónicas se habla también que en ese mito del cacique Guatavita, para poder pegar el polvo de oro a su cuerpo, pues era necesario untarlo de miel. Si muchos conocemos las abejas angelitas, sabemos que son abejas muy pequeñas, que la miel que se extrae es más bien poca por el tamaño que tienen, y que pues embadurnar un cuerpo de miel y aparte untarlo en oro, pues no era cualquier persona, sino eventualmente una figura que va a ser muy importante en todo ese contexto religioso que tenemos en ese mundo precolombino y en ese mundo muisca. Siguiente. ¿Cierto? Algunas de las piezas que les mencionaba, el Poporo Quimbaya, pues eventualmente, pues estamos hablando de otra región, pero también se hizo con la misma técnica en una sola pieza de fundición, ¿cierto? La balsa de oro del cacique Guatavita. Siguiente. Y aquí es donde les mencionaba algo muy importante que ya relaciona el territorio y ya tiene que ver también con todo ese contexto en donde estamos como región, y es que, como les decía, estas abejas principalmente las vamos a encontrar por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y la comunidad muisca pues va a estar en esta región, ¿cierto? Que estamos en los 2.600, 2.590 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cuál va a ser ese elemento central en el cual van a intercambiar, por ejemplo, la cera para poderla traer a esta región y empezar a hacer esos trabajos de orfebrería? La sal. Y Cota, ¿cierto? Pues desde el territorio, desde el lugar de enunciación donde yo estoy poniendo o donde yo estoy haciendo estos trabajos, pues va a tener muchos de esos elementos de ese trabajo que hacían los muiscas, ¿no? Uno de ellos, y que también lo vamos a tener, por ejemplo, en Funza, siguiente, son, que lo veamos ahí, los camellones de cultivo precolombinos, ¿cierto? Cómo ellos trabajaban la tierra, cómo sembraban, cómo estas técnicas de cultivo también pues permitían defenderse o digamos de manejar lo que actualmente hablamos de las heladas, y que pues, es algo que pues, se fue perdiendo con el tiempo, pero con imágenes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y trabajos de palinología y demás, pues se ha venido haciendo esos trabajos de reconstrucción. Siguiente. Estos son más o menos los nidos de estas abejas, son más o menos la forma. Esto termina siendo muy interesante porque también la manera en que construyen, la manera en que desarrollan sus nidos, pues está muy relacionado con el número áureo o todas las proporciones que uno puede ver, por ejemplo, en las conchas, que uno puede ver en los árboles, en los fractales. Entonces, pues digamos que es un poco para conocer cómo ellas hacían, cómo usan la cera dentro de los nidos. Siguiente. Entonces, hablando de Cota, como les mencionaba, Cota tiene una vereda que se llama Pueblo Viejo. Pueblo Viejo está más pegada al río Bogotá, pero por las inundaciones que eran importantes para sus sistemas de cultivo que les mencionaba, hacia 1871-73, este personaje que tenemos acá, que es Alberto Urdaneta, se le pide que haga esa reubicación del municipio, que es donde los que conocen Cota o han pasado por el municipio ven que está atravesada por una vía nacional, ¿no? Y que pues eventualmente quería evitar que se hicieran esas inundaciones, pero que quedara sobre una vía comercial que facilitara ese intercambio. Siguiente. Entonces acá podemos ver cómo esa vía, ¿cierto?, atraviesa el municipio. Hacia un lado iría hacia Chía, pero más allá iría hacia Zipaquirá, y hacia el otro lado estaría Funza. Entonces yo les mencionaba, esas abejas, pues eventualmente para conseguir su cera, seguramente también su miel y otros insumos, pues iba a ser central pues poder truequear o intercambiar con la sal que se tenía de Zipaquirá. Sabemos que Funza era un centro de poder y digamos un lugar muy importante donde se agrupaba esa comunidad muisca, y que pues traer esa sal de Zipaquirá eventualmente implicaba hacer este recorrido. Entonces esa pregunta de por qué Cota, por ejemplo, tiene una vía nacional que atraviesa el pueblo en dos, es porque es la herencia de esa vía, de ese camino que existía de esos trueques y de esos intercambios, y que uno de esos elementos centrales en ese proceso, por ejemplo, pues va a ser esa cera que se necesitaba para hacer esos trabajos de orfebrería y esos trabajos pues sabemos todo el tema ritual que hay alrededor de estos elementos y de estas piezas. Siguiente.
Entonces hay muchas manifestaciones dentro del municipio que vamos a encontrar de cerámica, por ejemplo. Ahorita en este momento nos estamos encontrando en el proceso de crear el plan de manejo arqueológico de Cota, de todo el municipio. Digamos que está en articulación ya con pues el despacho de la alcaldía y demás para poder continuar con este proceso, porque eventualmente pues hay muchas manifestaciones de aspectos arqueológicos que son muy importantes alrededor del municipio. Elementos también de arte rupestre, que pues como les mencionaba al inicio de la presentación, también las vamos a encontrar en todo el cerro, y que pues también son este legado que vamos a tener en el municipio. Siguiente. Y uno de esos, como el caso que tenemos aquí en el centro, es una pieza que también se hizo con esa técnica de cera perdida, que se encuentra en el Museo del Oro, ¿cierto? Alrededor, pues, otras de estas manifestaciones que les comentaba, como la Piedra de la Moya, los camellones del río Bogotá, o ofrendatarios, y más arte rupestre, pero principalmente centrándome en esta pieza de oro que se encontró en el municipio y otras más, pero esta es como de las mejores fotografías que tenemos, pues esa técnica, ¿cierto?, demuestra cómo había un conocimiento de esas abejas y que un servicio ecosistémico como puede ser la polinización no queda aislado de otros elementos, como por ejemplo puede ser servicios relacionados con aspectos culturales. Entonces, solo en ese entendimiento de cómo existen, por ejemplo, esas otras abejas, de que esas otras abejas producen una cera, que producen una miel, que era importante para una comunidad, de cómo esa comunidad pues trabajaba y ya conocía sobre estas abejas, pues eventualmente eleva, exalta toda esa manifestación de diversidad biológica que tenemos dentro del país, ¿no? Y esa gran oportunidad que tenemos a nivel de abejas, pues también nos permite acercarnos a unas manifestaciones que están cargadas, por ejemplo, de aspectos lingüísticos, de aspectos culturales, de aspectos sociales, que pues terminan siendo muy importantes. Entonces, ese saber, como la cera perdida, que estamos hablando de unas tradiciones, un patrimonio inmaterial, ¿cierto?, de saber hacer, pues eventualmente está muy ligado a ese patrimonio natural y todo ese contexto que hay en esta región. Entonces, eso termina siendo muy importante. Siguiente. Dentro del municipio tenemos un mural en el Concejo que recoge un poco toda esta historia, ¿cierto?, que viene desde esa época precolombina, que hace alusión a todas esas piezas de orfebrería, de cerámica, ¿cierto?, personajes que nosotros también pues tenemos una historia importante allá de Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿cierto?, el parque principal de hecho se llama Luis Carlos Galán Sarmiento, y que pues han sido personajes que han marcado esa historia, ese patrimonio, que pues con el grupo de vigías de patrimonio, con los recorridos, con las sensibilizaciones que se vienen realizando, pues se ha logrado ir fortaleciendo, ¿no? A veces cosas que uno quisiera que fueran más rápidas, pero sabemos que pues más bien es la constancia que esos procesos van teniendo frutos. Siguiente. Finalmente, para ir cerrando, invitarlos, tenemos una página en Instagram que es Patrimonio Cota, donde publicamos temas muy relacionados con el municipio, con la región, vinculado con patrimonio cultural en general. Entonces, digamos, aprovechando este espacio. Siguiente. Y finalmente, pues agradecerles por este espacio, pues por la coordinación del evento y pues a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Miguel Carrera, a los vigías del patrimonio de Cota, Vipaco, al municipio, por supuesto, vecino de Cota, por esa gestión y eso que nos entregan en este encuentro de responsables y vigías del patrimonio cultural. Por supuesto, aquí, maestro, para que me acompañe aquí al lado, porque también le voy a hacer entrega de estos títulos pertinentes para la gestión del patrimonio a través del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. Así que con esto finalizamos esa intervención. Nuevamente, fuerte el aplauso para él. Gracias por hacer parte de este espacio. Dicen que cuando uno se está divirtiendo, o la está pasando bien, el tiempo pasa muy rápido. Y ha pasado muy rápido el tiempo esta mañana. Pero también queremos escuchar a todos los invitados, a todos los gestores, a todos los vigías, a todos los responsables y encargados de patrimonio cultural de los diferentes municipios y territorios a que hagan parte de este espacio. Y por eso recuerden que hemos dispuesto de 2 jornadas, 4 y 5 de septiembre, en este 9º encuentro de responsables y vigías
del patrimonio cultural. De esta manera continuamos, en este caso, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Continuamos con nuestra charla El anudado en telar vertical y su postulación a la LRPCI, Patrimonio Cultural Inmaterial, a cargo de Pedro Sánchez, Kaira Romero Polanía y Rosa María Moyano, del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Pedro Sánchez es tejedor tradicional cajiqueño y maestro tejedor en la Escuela Taller de Tejido Tradicional Cajiqueño. Kaira Romero es licenciada en Ciencias Sociales y maestrante en Museología y Gestión del Patrimonio. Por su parte, Rosa María Moyano es tejedora de ese popular y famoso telar vertical. Cajiqueños, para ellos fuerte el aplauso, lo recibimos en este momento. Esto es el anudado en telar vertical y su postulación. Recuerden que tendremos durante estas 2 jornadas espacios para que ustedes puedan conversar con ellos, para que ustedes puedan interactuar, ¿por qué no? Y precisamente contar no solo los aprendizajes y la información que ellos tienen pertinente al patrimonio cultural, sino también la gestión que se vienen adelantando desde los diferentes municipios y territorios del país, en este caso el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Buenos días, buenas tardes ya casi. Qué gusto estar aquí hoy en Funza, mi casita. Me alegra mucho poder hoy acompañar este espacio de vigías y responsables del patrimonio cultural de Colombia, de Cundinamarca. Bueno, yo soy Kaira Romero y quien me va a estar acompañando hoy es Rosa María. ¿Puedo quitar esto? No tanto, sí se puede quitar, pero no me muevo tanto. Listo. Entonces, bueno, ella es Rosa María Moyano, ella es tejedora del municipio de Cajicá. Por acá, pero no queda tapado. Ahí, ¿sí? Ah, claro, aquí. Listo, ahí está bien. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Rosa María Moyano. Yo llevo en este arte más o menos 40 años. Siempre he vivido de él y he trabajado el telar vertical. He hecho todo eso hecho a mano. Es un trabajo muy arduo, pero es muy bonito. Trabajo la lana virgen y es totalmente manual. Esto es elaborado con lana de las ovejitas y con algodón. Bueno, para cada evento que nosotras desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá tenemos, yo siempre invito a algún tejedor o tejedora tradicional a determinadas actividades. Hace 15 días, el sábado pasado, estábamos en la estación de La Sabana dictando un taller de telar vertical. Eso fue con don Samuel Cárdenas, también un tejedor tradicional, y en esta ocasión, pues como les digo, como se presenta Rosa María, me va a acompañar. Entonces ellos han aprendido no solamente a tejer en telar vertical, que es algo que ya llevan innato en su sangre, sino han aprendido a hacer ponentes, a enseñar, a compartir con la gente. Entonces ha sido un desafío personal también para todos este ejercicio de compartir este proceso. Nosotros tenemos un video que vamos a ir proyectando y pidiendo arriba que lo vayan pausando para poder ir contextualizando lo que ustedes van a ir viendo. ¿Por qué tenemos un video? Porque queremos, ese fue el video que presentamos ante el Consejo Departamental de Patrimonio el pasado julio, con la sustentación que se hizo para la declaratoria a la inclusión a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Entonces, cuando quieran pueden darle play y yo les aviso para pausar. Gracias.
Este trabajo viene de generación. Por más de 70 años aprendí a tejer desde niña y toda la familia nos hemos dedicado al tejido de los tapetes, y aquí en Cajicá ya se lleva esta tradición de tejeduría por más de 70 años y lo hemos trabajado hombres y mujeres a la par. Los artesanos nos ubicamos en la calle, estamos en la calle Tercera con carrera Segunda y en las veredas de Chuntame y la vereda de Gran Colombia. El tejido aquí en Cajicá es histórico, de años ancestrales, y ha sido como una forma de trabajo aquí en el municipio de Cajicá, donde familias enteras se dedican a esta labor, desde el desenredo de la lana, de la organización, tinturado y elaboración de urdimbre, cañuelas y carretas. Bueno, las personas que están involucradas en el proceso son los que crían las ovejas, luego los que esquilan, lavan y las personas que hilan la lana. Ya después de hilado sacan a las plazas donde los comerciantes llegan a comprar por mayor y las traen a los tejedores. Ya los tejedores negociamos con el cliente. En la actualidad aquí en Cajicá se agrupan los tejidos hay personas que tienen el local y su telar y de una vez trabajan ahí. Algunos tejedores tienen sus talleres y aparte sus locales comerciales. Otros nos dedicamos tenemos nuestros telares en nuestras casas, somos tejedores satelitales y donde también tenemos el ingreso al tejido. Por todo esto que hemos dicho, hemos querido postular el tejido como patrimonio del municipio. Ahí pueden pausarlo. Gracias. Bueno, nos hubiera encantado, Rosa María, casi aquí al lado mío, nos hubiera encantado poder traer un telar vertical o un telar horizontal, pero si ustedes se dieron cuenta un poquito con las imágenes, son bastante grandes. Estos espacios, como decía don Pedro, están en almacenes que tienen su propio telar en el mismo almacén, personas que tienen su taller y su almacén en diferente lugar. Las veredas donde se ubican es Chuntame, Gran Colombia, específicamente en estas dos es donde más hay talleres de tejido en telar vertical. ¿Cuál es la diferencia de esta práctica con una región que realmente es muy textil? Toda la sabana centro y gran parte subiendo el altiplano cundiboyacense pues es una zona fría y evidentemente se ha trabajado el telar vertical y el horizontal. Es que Cajicá, como Rosa María, aún preserva una práctica en específico que es el telar vertical, que es, digamos, este que ustedes ven en la imagen en una versión más pequeña. Ella es la señora Nancy, también es tejedora, con su esposo Cristian. Este telar en específico es el que aún se mantiene en Cajicá y específicamente lo que se mantiene es esto que ustedes ven ahí en el centro de este espacio, que son los anudados, los tapetes anudados, que es este que tiene estas formitas, que tiene unas connotaciones muy específicas que ya Rosa María nos va a contar, porque se trajo el tapete que era porque, digamos, le da un sentido al nombre de Cajicá, a la historia de Cajicá y cómo esto lo plasman en un tejido. Y pues este que ustedes ven ya más abajo, que ahorita lo levantamos, es también hecho en un telar, no, ese es el telar, ese también es vertical, solo que con otra puntada que se llama plana. Una es anudada y la otra es plana o trenzada. Bueno, este proceso de formular la postulación inició en el 2021. Me contratan a mí como investigadora y contratan a don Pedro Sánchez, que es el que salía en el video. Esto es muy bello porque
Él es un portador de la manifestación, no obstante él actúa como representante, pero también se le hace un contrato pues como de prestación de servicios para que acompañe este trabajo. ¿Esto qué significa? Que es darle un lugar, digamos, de dignificación para el proceso de investigación como investigador también. Entonces, gracias a lo que pudimos adelantar con él, visitando los talleres, visitando los almacenes, conociendo a cada uno y a cada una de los tejedores, se inicia ese proceso de postulación en el 2021 y concluye en el 2023. Luego se empieza a iniciar un proceso para adelantar el plan especial de salvaguardia, que es el siguiente a este paso de postulación, pero es hasta el 2025 que logramos poder sustentar ante el Consejo Departamental. Y ese voto favorable fue unánime por todos. Entonces ahorita estamos en el proceso de mejorar lo que habíamos adelantado del plan especial de salvaguardia y pues fortalecer estos procesos que se establecen ahí en estas estrategias. El proceso de formulación tuvo unos procesos muy bellos y es que tuvo contacto con los portadores de la manifestación, pero también con quienes lo disfrutan. Es decir, la comunidad en general cajiqueña que entiende, siente de manera colectiva que esto es una práctica de Cajicá. Entonces se hicieron talleres con la comunidad, talleres en función de, uno, reconocimiento de la cartografía de ellos donde identifican el tejido en Cajicá, dos, entender cuál es ese anudado, cuál es esa técnica que tiene pues el municipio y ellos cómo lo identifican, y también para reconocer las dinámicas actuales de cómo está la manifestación, que como muchas prácticas culturales inmateriales en el país no están de la mejor manera, porque hay muchas situaciones ajenas a al oficio artesanal que sobresale esto, como las dinámicas económicas, políticas del país, que se han visto afectadas hoy en día en estas prácticas. Una de las situaciones actuales de esta manifestación pues es la competencia de mercado, las importaciones que llegan. Algo particular que pasa con Cajicá es que esta práctica lleva más de 80 años y para la gente, para el imaginario de la gente de fuera de Cajicá, pues Cajicá es un municipio de tapetes. ¿Alguna vez ustedes han ido a Cajicá con esa idea de que Cajicá es un lugar de tapetes? Levántenme la mano. 1, 2, no, pues más de todos, dijo Rosa María, todos. Entonces eso, y bueno, ¿y quién ha comprado tapetes? Ah, muy bien. ¿Y ruanas? Ah, muy bien. Entonces saben de qué estoy hablando. Bueno, entonces, como esta idea de que es un municipio de tapetes, pues todavía se mantiene. Y la formulación, dentro de muchas cosas de las que se trabaja para esto, es uno, empezar a ser conscientes de un consumo responsable. Es decir, como el municipio se reconoce como un municipio de tapetes, pues han llegado empresas que importan, ¿cierto? Empresas que traen tapetes de otros lados. Y ellos no es que estén mintiendo, ellos no están diciendo, no, es que este tapete es de Cajicá. Simplemente la gente llega confiando que ese lugar venden tapetes cajiqueños. Y no, están vendiendo tapetes turcos, tapetes mexicanos, tapetes chinos. Y bueno, pues finalmente esa es la decisión económica del país. Pero también queremos generar un proceso de consumo consciente y una de las cositas pequeñas que estamos tratando de adelantar en el marco de la formulación de la postulación y por supuesto en el plan especial de salvaguardia es que se sepa cuáles son los lugares que tienen estos tejidos hechos por tejedores y tejedoras de Cajicá, que no se compara en absoluto a un almacén grande de importación a un almacén de ellos. Ustedes se dieron cuenta cómo es un taller, que son en sus casas. Realmente los talleres de los tejedores en sus casas, ellos han adaptado sus espacios, sus casas, sus segundos pisos, tercer piso, primer piso de su casa para que ese sea su taller. Voy a pedir aquí en esto que adelanten el video para ir, esto que les estoy contando es lo que salía en el video para ir agilizando y mostrarles otras cosas. Adelántalo. Después se hizo un trabajo entre el 2022 y el 2023. Se hicieron entrevistas y trabajos con nosotros los artesanos y luego se hicieron talleres para poder mostrar nuestros productos. Y por último hicimos una divulgación para mostrar los productos que como Cajicá tiene para mostrar a toda la comunidad. Se hizo una muestra de teatro y de danza con el apoyo del Centro Cultural para mostrar así nuestros trabajos artesanales
para que la población pues lo conozca más a fondo. Y se hizo la prueba piloto con 50 personas, de las cuales 30 aplicaron. Y ya por último se hizo una exposición sobre la prueba de tejido, en la cual mostramos los tapetes, cojines, todo lo que se hecho a mano. En este corto camino y así poder sembrar. Bueno, ahí otra vez, gracias. Bueno, en esta parte, ahí se alcanza a ver atrás algo importante, y es que en la parte anterior que acaban de escuchar, la señora Nancy cuenta que se hizo una prueba piloto para consolidar una escuela taller de tejido. Esa escuela taller de tejido, la prueba piloto fue en el 2022-2023, y hoy 2025 pues ya es una realidad. Esa escuela taller en este momento está funcionando en lo que es la estación de ferrocarril de Cajicá, que también es un logro muy importante para el patrimonio cultural de Cajicá. Ese espacio ahorita está en un diálogo entre los artesanos, entre un espacio de formación, de transmisión de conocimiento, que es el oficio en telar vertical y horizontal, y también como un punto de información turística. Justo nosotros también estamos en el marco de la Semana de Patrimonio y hoy tenemos un recorrido ahí en la estación del tren. Entonces, esto que está sucediendo pues es un ejemplo de un proceso que los instrumentos de gestión de patrimonio cultural en Cundinamarca y en general en el país nos da cuenta que no es de la noche a la mañana, y es una invitación también para las instituciones a que nos pensemos que cualquier cosa que uno quiere declarar o cualquier elemento que uno dice, no, es que aquí en este municipio, en Funza, en cualquiera, esto es importante por esto, no es decirlo porque yo pienso, sino que hay que hacer un proceso de investigación supremamente largo, supremamente respetuoso, supremamente cuidadoso. Y pues imagínense, estamos hablando, esto yo lo estoy hablando desde el 2021 y en el 2025 aún sigue caminando cosas que todavía no están conclusas. Hemos avanzado, por supuesto, pero aún no hemos terminado la declaratoria, no se ha terminado el plan especial, pero ya se han ido teniendo unos avances muy importantes, como la escuela taller de tejido, que hoy es una realidad. En este momento hay más o menos 30 estudiantes, ya está su tercera promoción, si no estoy mal, de cada semestre. Y lo que van tejiendo las estudiantes va quedando dentro del instituto, se va colocando en diferentes lugares estratégicos, como la Casa de la Cultura número 2, como el Centro Cultural o como en la estación del ferrocarril. La gente va a llegar, ahí se ve la ficha técnica del tipo de técnica que las estudiantes han tejido. Ayer justamente que se veían unas fotos de unas personas, eso es parte de las estrategias que tenemos dentro de la escuela. Al final de cada semestre de la escuela de tejido se hace un recorrido y una salida de campo. Este recorrido se hace por los talleres que hay de tejido. Hemos ido a donde don Joaquín, a donde don Martín, a donde don Pedro, que don Pedro es el maestro tejedor de la escuela de tejido. Y justamente ayer, voy a hacerle a que se haga más acá porque se esconde. Ayer justamente hicimos una actividad muy bella que no tengo la foto, porque tocaba enviar la presentación antes, pero para que entren a la página del Instituto de Cultura, las redes sociales del Instituto de Cultura, se hizo un reconocimiento especial a cada tejedor y tejedora de Cajicá y se les entregó este pin. Ese pin dice tejedor en telar tradicional cajiqueño. Y es una adaptación de telar vertical y horizontal que está puesto aquí, se les dio un certificado y yo no sé si Rosa María me va a contar si alguna vez o hace cuánto no se había hecho este tipo de ejercicios de encontrar a todos los tejedores para que se les reconociera por su ardua labor. Pues lamentablemente yo en los 40 años que llevo con este negocio nunca había tenido esa oportunidad, o sea, nos reunían a veces en las ferias, pero así que nos dieran un reconocimiento como su merced ha logrado esto, me le quito el sombrero, Kaira. Muchas gracias. Bueno, le voy a pedir a los de allá arriba que lo adelanten todo y solamente nos dejen los últimos 15 segundos del video y con eso vamos a terminar. Sí. Lo pedí, que no me deje olvidar lo que sea que va a seguir en esta vida luchando.
Eso que ven ahí es el Salón de Telares de la estación de ferrocarril. El pasado, a Dios suelo pedir que no me deje olvidar lo que sea ejemplo para seguir en esta vida luchando. En mis noches al volver la mirada hacia el pasado, a Dios suelo pedir que no me deje olvidar lo que sea ejemplo para seguir en esta vida luchando. Y no importa dónde esté, los caminos que recorra siempre en mi alma llevaré. Las vivencias del pasado día a día buscaré, en canciones para trobarlo. Bueno, y dos cosas para terminar. Una, bueno, agradecerles por escucharnos. Rosa María, voy a pedirle a Rosa María que nos cuente sobre los tapetes que trajo el día de hoy, para que quien esté interesado guarde el número de ella, por favor, para que cuando vayan a Cajicá ya sepan a dónde llegar a comprar tejidos. Y pues seguramente se preguntarán cuánto se puede demorar, qué técnica, qué es lo que hay ahí. Entonces le voy a dar este últimos casi minuto para que ella nos cuente eso e invitarlos a que entren a la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Hay una sección de área misional de patrimonio y ahí van a encontrar mucha información sobre nuestra área, sobre este proceso y todo lo que hemos venido adelantando. Entonces, Rosa María, cuéntanos. Bueno, sí, como ven, este es un tapete elaborado en telar vertical. Le hemos puesto unos colores, los de siempre trabajamos lo que es la lana virgen, entonces tiene unas manchas grises y negras para que le dé vida al tapete. También en colores son con lanas tinturadas, pero es otra clase de tapete que no tiene mucho peso y el extranjero lo puede llevar sin ningún problema porque el anudado sí pesa mucho. Porque para elaborar un tapete anudado de esa calidad se van 4 kilos por metro cuadrado. Y ahorita está muy difícil porque no conseguimos casi lana por acá. La lana nos toca y nos la traen de Boyacá, lo más cercano que encontramos es en Ubaté, pero esa se utiliza es para hacer las ruanas, porque allá también se hacen las ruanas, los sacos. Pero realmente ahorita sí podían ponerle un poco más de cuidado porque hay ovejas pero no tenemos hilanderas porque eso era una cosa de nuestras abuelitas. Entonces esta tradición ha tendido a desaparecer y la lana se ha puesto muy costosa y escasa. También los invito a que vayan a Cajicá y conozcan nuestro almacén que queda en la carrera segunda número 347, que queda contiguo a la casa del artesano. Nosotros llevamos ahí en ese almacén 30 años, carrera segunda número 347. Sí, este es un empedrado que es como así vivimos nosotras las vías por Cajicá antes de que fuera pavimentado el tiempo. Ahora como ahora está, no, este es una réplica de un empedrado que era contiguo al parque o todo eso cuando existía, cuando nosotros empezamos no habían calles pavimentadas sino eran solo piedras. Entonces esta es como una forma de representar una antigüedad. Señora Rosa María, un fuerte aplauso, de verdad que es un trabajo muy grande. Señora Rosa María, tengo una pregunta. Aquí, señora Rosa María, tengo una pregunta. Este telar, ¿cuántas ovejas tuvieron que utilizar para hacerlo? ¿Cuántas ovejas? No sé, porque hay ovejas que dan mucha lana, o sea, no da más de 2 kilos. Hay ovejitas que dan una sola libra. Pero ya le digo, se van 4 kilos por metro cuadrado. En este cuadro se van como 12 kilos fuera del algodón y fuera del urdido que tiene el componente de ese tapete. Aquí me dice que como 24 ovejas. Bueno, como para tener un cálculo. Muy bien. Yo me demoro haciendo ese tapete 15 días. Ahora 20 porque ya no me rinde, ya los años pesan. Y los ojos también. ¿Cuánto vale? Ese tapete tiene 1.20 por 1.50 y vale 850. Este vale 150. Es más pequeño.
Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Aquí hablan del teléfono. Ahí está, bueno, demos el teléfono ahí para que... ¿Cómo es el teléfono? 311, anoten bien, 311. 550. 5207. Nuevamente, fuerte el aplauso para ellas. Agradecerles, maestras, regálenme un segundo acá. Agradecerle al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, maestra Kaira Romero Polanía y maestra Rosa María Moyano. Gracias por la gestión del patrimonio cultural. Agradece el esfuerzo y el tiempo, la dedicación y la vida que le entregan a este proceso desde el 9º encuentro de responsables y vigías del patrimonio cultural organizado en FUNSA. Deseamos, por supuesto, éxitos en esa gestión y en esa inclusión de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto, les hacemos entrega también de esos documentos. A ustedes, maestra, le hago entrega. Que nunca están de más, precisamente, para adelantar la gestión del patrimonio cultural. Agradecimiento especial a ustedes por acudir a este evento, por acudir a esta cita, a este llamado que hace FUNSA. Continuamos con nuestras presentaciones y ya la jornada de esta mañana, de esta primera jornada del 9º encuentro de responsables y vigías del patrimonio cultural, nos ha dado cuenta de toda la tela que hay por cortar, todas las temáticas también que aborda el patrimonio cultural, y en este caso, hablando de hilos, hablando de memorias y hablando de tejidos, nos vamos con nuestra siguiente presentación, nuestra siguiente charla, que tiene que ver con hilos de memoria, cultura y patrimonio de Albán, a cargo de Edith Constanza Castellanos Guerrero y Francisco Romero Cayón, vigías del patrimonio cultural del municipio de Albán. El grupo de vigías del patrimonio del municipio de Albán desarrolla una serie de actividades orientadas a la valoración, protección y difusión del patrimonio cultural histórico y natural del territorio. Estas acciones buscan fortalecer la identidad local, promover el sentido de pertenencia y generar procesos de apropiación social del patrimonio entre diferentes generaciones de la comunidad. Acompañamiento y participación en la producción de documentales sobre el municipio, actuando como anfitriones y facilitadores para generar una experiencia más cercana y enriquecedora, tanto para los equipos de grabación como para la comunidad. Así que desde la provincia de Gualibá, fuerte el aplauso para el municipio de Albán, en este caso a cargo de Edith Constanza Castellanos Guerrero y Francisco Romero. Agradecemos al equipo de logística y técnico. Van a empezar con un video que ellos tienen para que lo podamos proyectar. Y de esta manera iniciamos con esta intervención. Sonido, por favor. El sendero Peñas Blancas del Aserradero, túneles ferroviarios y petroglifos destacan su patrimonio. La iglesia principal, fiestas municipales y haciendas agroturísticas. Albán, Cundinamarca, es un municipio con rica historia colonial y belleza natural. Su camino real y antigua vía del tren son ideales para el senderismo y ecoturismo. El sendero Peñas Blancas del Aserradero, túneles ferroviarios y petroglifos destacan su patrimonio. La iglesia principal, fiestas municipales y haciendas agroturísticas reflejan su riqueza cultural. Este rincón rural combina tradición, naturaleza en un destino turístico único. Albán, un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, es una joya que se destaca por su riqueza cultural y natural. Fundado en 1882 y erigido como municipio el 22 de mayo de 1903, Albán tiene una rica historia que incluye hallazgos arqueológicos de la cultura abriense. Originalmente conocido como Agua Larga, el nombre fue cambiado a Albán en honor al general Carlos Albán. Se encuentra a una distancia de 59 kilómetros de la ciudad de Bogotá,
con la cual se comunica por medio de la troncal de Occidente. El Templo de la Sagrada Familia se destaca por su diseño arquitectónico y su construcción, que lo convierten en un punto de referencia importante para Albán. Aunque la creación formal como parroquia data de mediados del siglo XX, la presencia de una comunidad religiosa y un archivo parroquial en Albán se remonta a fechas anteriores, con registros de archivo que datan de 1899. Dentro de la parroquia, ¿cómo es el nombre? De la Sagrada Familia. Este templo está catalogado como uno de los mejores de la región y se ha tratado de mantener y conservar así. Y el frente de la iglesia, el frontis, es como un material de piedra. Eso lo trajeron prácticamente de las piedras de Boyacá, personas que las pulían, que lo trabajaban artesanalmente. Pertenecíamos a la congregación de los agustinianos. Allá en el altar podemos ver a San Agustín y a Santa Mónica, su madre, que duró 30 años orando porque él era un pagano como cualquier ser humano y logró la conversión de él. Doña Constanza, enfrente de la plaza tenemos este espacio amplio al lado de la iglesia. ¿Cómo llama este espacio? Esa es la casa cural. Antiguamente era un sitio para los seminarios. Entonces aquí se venían a estudiar, a prepararse para el sacerdocio los seminaristas. Somos de la parroquia de la diócesis de Facatativá y siempre habían jóvenes en esta casa. Y es un sitio de que se ha tratado de conservar como está, es un sitio espectacular. Históricamente se dice que las estaciones de ferrocarril fueron testigos de intercambio social, cultural y comercial en su momento. Además, determinaban aspectos arquitectónicos como la riqueza y el prestigio de cada población. Don Francisco, usted como hijo de pensionado del ferrocarril que vivió toda la vida en este sector, ¿cierto? Me dice que este fue como... Fuimos como a una cuadra, aquí está esta estación. Sí, ¿y qué podemos decir de esta estación? Que digamos inicialmente cuando se unió el ferrocarril de Faca con Villeta, este fue un punto de encuentro donde antiguamente era las recuas de mula y el ferrocarril desplazó un poco las recuas a fortalecer el comercio aquí en Albán. Pero ahora, bueno, el tren cogió fuerza y todo, ¿y cuando quitaron el tren qué? Pues, ¿qué pasó? Digamos, así como aquí Albán y muchos municipios decayeron. Las veredas, por decir nada más, era muy próspera y eso a nivel de fruta y eso. Y decayó porque simplemente ellos recogían o mandaban en lo que se llamaba local, que sacaban a la estación, recogían y llevaban, por decir, a Villeta. Se volvió al pasado de... O sea, se cambiaron los trenes por las vías, por los peajes, por las cámaras de fotomultas de velocidad y por todo ese engranaje que se tiene ahora. Es correcto. De pronto, los trenes como medio masivo de transporte, eso se acabó, porque en Colombia se acabó. Y digamos, yo como hijo de ferroviario, así uno siente la nostalgia mirando otros países que actualmente y como que se ve que el tren es clave en medios masivos de transporte. Medios tanto turísticos como medios de transporte a nivel comercial. En el tren que eso era derecho y llegaba una máquina en esa época, y eso que digamos las diésel que cargaban en este terreno pesado, se puede decir, de 15 a 20 vagones, que cada uno representa, se puede decir, una mula. Pero me hablaban de trenes a vapor, están los tanques, ¿cierto? Los tanques para las vaporinas que llaman. Y ahí están los tanques con los que le echaban el agua. Sí, sí. Camino Real, estamos aquí en este paso, pero me parece bien interesante porque aquí tenemos Camino Real. ¿De qué año, don Efraín? 1800. De 1800 y estamos en el 2025. ¿Qué tenemos de particular? Aquí tenemos la modernidad, la vía asfaltada y el Camino Real. ¿Cómo eran los caminos por allá en 1800 y cómo son los caminos ahora? Claro que hubo también como ese intermedio que fueron los ferrocarriles, que lo estamos viendo en las diferentes estaciones, pero lo que es el camino actual y el Camino Real. Aquí en Pantanillo estamos en la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¿De qué año es esta? De 1951. La hizo la comunidad. Lo hizo la comunidad con orientación de algunos sacerdotes monforcianos de la época. ¿Qué particularidad tiene esta escala, don Efraín? Esas escalas tienen la particularidad de que favorecen el no deslizamiento del agua
cuando cae a la creciente hacia ese sector y evita la erosión y el deslizamiento de la parte terrestre. O sea que lo que estamos viendo es que la escala, cada peldaño tiene una pendiente para que ayude a la escorrentía del agua. Que ayude a la escorrentía del agua, es muy correcto. Honda Santa Fe de Bogotá, estamos pasando por Albán, pero este es un punto específico, ¿cierto? ¿Qué punto tiene este amigo Gilmar? Aquí se marcan las 10 leguas del camino real, exactamente es el ombligo, es la mitad del camino el que conduce de Honda a Santa Fe de Bogotá. Y es lo que está diciendo aquí en la entrada de esta finca. Gracias a Olaya Alcocer, ahí mismo dice que este es el ombligo o hasta aquí están las 10 leguas, es lo que se marca allá. Pero esto fue gracias a Olaya Alcocer en el año de 1555. Precisamente estamos conmemorando 470 años de la construcción del Camino Real Honda Santa Fe de Bogotá. Y entramos aquí a la casa de las 10 leguas. ¿Una legua cuánto equivale en kilómetros? A 4.5 kilómetros. Más o menos, entre 4.5 y 4.8 kilómetros. Y esto es una casa de mucha historia, más o menos, ¿de qué época? De 1800. Y puntos que se han marcado en la historia. Por aquí pasó el libertador Simón Bolívar, ¿cierto? Esta es la casa. La casa, la sensitiva, en la cual data de que Simón Bolívar pernoctó en 4 oportunidades en esta casona, muy antiquísima. Toda casa que se data de esa época tenía su horno de amasar. Y aquí lo tenemos al frente. Otro atractivo aquí en Albán, el sendero ecológico, Peñas del Aserradero. Vamos para arriba. No olvides regalarnos un like. Amigo Francisco, aquí en este sector del recorrido, ¿dónde estamos? Estamos en el Bosque de Robles. Y usted me dice que aquí hay una actividad especial, ¿cierto? Sí, aquí en este sector se hace avistamiento de aves, en la parte más arriba. Pero eso ya se hace con cámaras y aparatos cámaras especiales. Y todo esto. Pero muy bonito este recorrido. Claro, muy bonito. Listo. Al fondo se logran contemplar algunas montañas. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale like a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y comparte el link a familiares y amigos. Albán, Cundinamarca, un gran destino turístico. Llegamos al final del sendero. Aquí llegamos a este mirador en el que se contemplan como parte de esa cordillera, esas montañas al fondo, que en época de verano, o al menos la zona despejada, se logran apreciar los nevados. Estamos en la plaza y hay una representación en el piso de un poco de dibujos. ¿Cómo llaman esos dibujos? Esos dibujos se llaman petroglifos. Petroglifos que se encuentran en la vereda de Pantanillo. Está la representación grande de nuestros petroglifos. Y en otro sitio donde se encuentran los petroglifos. Don Francisco, ¿en qué sitio es que estamos? Estamos en Albán, Cundinamarca, en la vereda de Pantanillo. Aquí nos encontramos en el petroglifo más representativo que tiene Albán, que es el parto. Aquí se hacían ceremonias, aquí predominaban los panches. Estamos muy cerca al Camino Real, entonces por eso esta zona hay varios petroglifos, el más representativo de esto, esta piedra que está aquí. Desafortunadamente, pues no ha habido buen manejo y muy difícil. Cerca hay una construcción que no debía estar ahí. Estamos hablando de más o menos cuántos años de historia en esta piedra. Uy, esto puede tener alrededor de, ¿qué? 2000 años y hasta más. Y esto es de recordar para muchos años. ¿Y esa gente cómo hacía? ¿Cómo tallaban esa piedra? Ellos tenían otras piedras más duras y con eso lo iban tallando. Pues nosotros tenemos aquí en Albán alrededor de más o menos de unos 150 petroglifos en este municipio y están regados por todo el municipio. En esta zona es la que más hay. Doña Clara Amelia, usted es una persona, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Albán? Llevo... Sí, mejor. Muy buenas tardes. Sí, ya son tardes. Agradecidos primero que todo con la invitación de a este 9º encuentro de vigías responsables. Lo más factible para poder mostrar nosotros de Albán fue un video porque lo resume un poco. Albán tiene muchas cosas que contar y somos muy beneficiados, por eso lo llamamos hilo de memoria, porque si empezamos desde los panches
nuestros aborígenes panches que trajeron los caminos reales, los petroglifos, y de ahí la estación del tren. En realidad somos bendecidos. Albán tiene estas joyas maravillosas que tristemente no se han explotado, no se han dado el sentido de pertenencia. En realidad hay gente que en Albán hasta ahora estamos sabiendo de que habían unos petroglifos, entonces la tarea es ardua. Nosotros seguimos trabajando actividades. Sigue, porfa. En Albán, sigue, porfa. Dando. Nosotros como grupo de vigías hemos seguido haciendo actividades. El primer proyecto que nosotros pasamos fue el de Corazón Arte, que nos lo ganamos, 14 millones para emprendimiento de recuperación y de nuestro camino real, Pantanillo, fueron 1 kilómetro. Trabajamos todos, esto era impasable, estaba abandonado totalmente, como lo podemos ver en las imágenes. Ese fue nuestro primer proyecto, se rescató con el grupo, nosotros trabajando directamente, como lo ven ahorita, en Apuram, Machete, Asadón, Pica. Se rescató, está la Casa de los Números, que es una casa que tiene números en cantidad, la llamamos así, pero ustedes se dan cuenta que era un bosque impasable. Ese fue el proyecto ganador, la tarea fue recuperarlo. En el momento ya van 3 etapas de recuperación. Se está tratando de hablar con la administración porque la idea es no abandonar estas partes que son tan emblemáticas de nuestro municipio, sino que haya autoridad para que la gente no corra la cerca, no invada, porque ya después entran en un problema de invasión. Entonces, si nosotros como condolientes, como de la comunidad, no cuidamos, no protegemos, no vigilamos, en realidad a nadie le interesa. Entonces nuestra tarea ha sido muy ardua con respecto a lo que son caminos reales. La tarea se ha hecho bastante, si quieres va pasándolo, más seguidito. Esto fue entrega de chalecos también con la administración, sigue. Podemos darnos cuenta, fue una ceremonia muy bonita por parte de la administración. Hemos tenido una tarea, la hemos tomado muy en serio, hemos sido muy conscientes de lo que nosotros tenemos en Albán. Entonces hemos tenido diplomado, nos hemos estudiado como juiciosos, vigías. Estuvimos en Acacías, este es el primer encuentro Patrimonio de Albán, donde muchos de ustedes nos acompañaron. Yo digo que lo único que quedan de recuerdo son las fotos, las evidencias, y qué bonito porque uno los ve, quienes estuvieron, quienes compartimos. Fue una vivencia que en realidad nos ha servido porque se ha hecho conocer nuestro pueblo, gente que no sabía dónde quedaba Albán, de dónde queda Albán, dónde es eso. Y en esto nos hemos destacado a nivel nacional, municipal, de Cundinamarca, lo que sea. Hemos trabajado bien, parece que estamos haciendo bien la tarea, porque esta es la idea. Hay mucho que hacer, bastante que hacer en Albán, trabajando con esto fue en Barranquilla, también estuvimos allá. Las experiencias, las vivencias que nosotros vivimos en estos grupos de vigías es algo gratificante, es muy beneficioso, porque de por sí que nosotros conocemos más personas, más compañeros vigías, las vivencias, lo que hagamos de ver nosotros con los tapetes, con la abeja, con los amasijos, le da a uno a entender de que en realidad Colombia es un paraíso, que hasta ahora lo estamos explotando. También hicimos una exposición de arte con ilustres artistas ilustres de nuestro municipio. Es una forma de nosotros llegar a la cultura con los jóvenes, con el adulto mayor. Son cosas muy gratificantes y que hemos tenido pues el apoyo de todos los entes. Tenemos de la parroquia, de la alcaldía, del municipio, de donde uno vaya, o las empresas siempre como que le ponen con a uno cuidado. Entonces sí es importante
llevar este chaleco es un honor para nosotros, ha sido algo muy gratificante poder estuvimos en la mesa, en La Esperanza, en una ponencia de ferrocarriles, aquí estuvimos en Funza, lo mismo en el anterior, el año pasado. Esto fue allá hay pensionados ferroviarios donde nunca se les había tomado en cuenta, se han muerto muchos y nosotros logramos reunirlos y también hacerles un homenaje, entregarles un diploma, un honor a ellos. Esto es en el guión museal de FACA sobre el museo que se está haciendo en FACA, el Museo Ferroviario. Hemos estado compartiendo. Sigue. Esto es en el colegio, estamos con las directivas del colegio Instituto de Albán, donde nos permitieron hacer un taller con las maletas didácticas del Museo de Oro y del Banco de la República, donde llevan temas didácticos a la juventud. Fue algo muy gratificante, o sea, todas estas tareas, todas estas labores, todos estos proyectos que nosotros estamos ejecutando, mire que sí tienen beneficio y hemos sido valorados. Un pensionado, esto fue la del año pasado en Bogotá. Lo que le cuento son muchas las vivencias que uno comparte con otros compañeros vigías. Nosotros seguimos trabajando, tenemos proyectos, recuperar nuestra estación del tren, poner una sala de exhibición de ferrocarriles. Esta es la tercera etapa, la hicimos este año, mire cómo lo habíamos dejado y mire lo que la naturaleza, el tiempo, el clima vuelve el camino real. Entonces nos ha tocado luchar con este tema porque se ha fomentado mucho el turismo, pero si no hay paso, mira, ¿quién va a pasar por ahí? Nadie. Entonces la tarea siempre es ardua y pesada en mantener estos espacios patrimoniales que en realidad pues es de la comunidad, de todos, no es de únicamente nosotros como vigías, sino es una unidad entre todos, administración, comunidad, juntas de acción comunal, vigías y personas que ven. Hicimos jornada de limpieza con los estudiantes del colegio. Son muy motivados, les estamos enseñando para que tengan sentido de pertenencia, que es lo que a veces no valoramos lo que tenemos. Entonces la tarea es bastante amplia, empezar con los jardines, con los pequeños, enseñarles qué es un petroglifo, que tantas cosas que nosotros tenemos a favor. Puede seguir, ahorita sigue la del Día de la Virgen del Carmen, también estuvimos apoyándolos con todo. Y lo último que hicimos fue el sábado una sesión ante el Consejo, una audiencia que ellos nos están llamando para siempre estar nosotros presentes. Les ha gustado nuestra tarea. Hay algo que quiero dejar pendiente entre ustedes, es que no es solo únicamente lo material o inmaterial que tenemos que trabajar. ¿Dónde están los valores y principios que se han perdido? Entonces, mi tarea es recomendarles que rescatemos estos valores y principios para nuestros jóvenes, nuestros nietos, nuestros niños, porque en realidad lo necesitamos. Mi amiga Alejandra de la Oficina de Cultura quiere hacer una intervención. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandra Balbuena. Vengo acompañando el grupo en dos roles. El principal como vigía, ingresé hace poco al grupo, y como bibliotecaria municipal y como representante pues de la administración municipal. Quería comentarles que en el video que se proyectó al inicio hablaban acerca de los diferentes petroglifos que se encuentran en el municipio. Desde la biblioteca y bajo la coordinación de nuestra jefe de cultura, hemos desarrollado una serie de actividades donde estamos involucrando a todas las escuelas de formación para hacer unos pequeños recorridos o guianzas turísticas por los lugares donde están algunos petroglifos y darlos a conocer por medio del calco. Sabemos que el calco no se debe hacer, pero pues tenemos ciertas prácticas que nos han dado o ciertos tics para poder hacer estas calcaciones, y vamos a empezar los recorridos el próximo sábado con diferentes escuelas de formación. Desde la biblioteca también se adelantan diferentes apropiaciones en cuanto a memoria histórica para generar, lo que decía doña Constanza, el sentido de pertenencia para la comunidad hacia lo nuestro, hacia lo propio. Nosotros somos un municipio que, si bien al principio no sonábamos mucho, ahora sonamos bastante porque estamos empezando a dar a conocer todo aquello que nos acompaña.
Somos ricos en petroglifos, estación del tren y diferentes entes que nos acompañan. ¿Listo? Muchísimas gracias y pues voy a darles el micrófono al compañero. No sé si ya se pueden presentar. ¿Sí? Ya se pueden presentar. Bueno, como todos nos presentamos, mi nombre es Francisco Romero Cañón, vigía del patrimonio del municipio de Albán. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. La verdad que es mucho lo que tiene Albán por dar a conocer. En este momento hay una cantidad de elementos que se requieren mostrar a la sociedad y esperamos pues que nos visiten. Allá con gusto les atenderemos para mostrarle todos los emprendimientos. Mi nombre es Efraín Triana, como guía turístico, y estaré en la capacidad para mostrar las bellezas que tiene nuestro municipio. Muy amables. Gracias. Mi nombre es Teodolinda Beltrán, oriunda del municipio de Albán. Y pues este trabajo es apasionante. ¿Cómo no dar el espacio para que se presenten, para que los conozcamos? Acompáñenme todos por acá, por favor, para que los podamos ver y nuevamente darles un fuerte aplauso por su intervención. ¿Cómo no? Si ustedes han acudido a esta cita, además viajaron, llegaron hasta Funza y nosotros desde el área de Patrimonio Cultural del Centro Cultural Bogotá y de Funza les agradecemos también por esos espacios, por esos procesos que están liderando y éxitos con todo lo que están adelantando en la gestión del patrimonio cultural en el municipio de Albán. De igual manera, les entregamos, por aquí hago entrega de este material para ustedes, para que lo lleven pertinente para esa gestión que hacemos en todos los territorios, en todos los municipios, desde el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. Agradecemos por también apoyar este espacio y a ustedes nuevamente gracias por acudir a esta cita. Continuamos con este 9º encuentro de responsables y vigías del patrimonio cultural. A las personas que han estado allí muy pendientes y conectadas a través de las redes sociales del Centro Cultural Bogotá, no se despeguen. En breves instantes continuamos con estas jornadas. Ya llega la hora del almuerzo, así que para ustedes también un buen almuerzo. A las 2 de la tarde continuaremos con nuestras intervenciones y aquí nos estaremos viendo en este 9º encuentro de responsables y vigías del patrimonio cultural.